Bendiciones a todos mis hermanos y hermanas que están ahí en casa. Ese es el anhelo de mi corazón, que cada uno de ustedes esté bien bendecido. Pero también les quiero animar a que sean prudentes y se sigan cuidando del COVID-19, que si salen de casa o van a algún lugar, por favor sean prudentes. Y hay que dar buen ejemplo a la ciudadanía, usando nuestro cubrebocas de forma correcta y lavándonos las manos con gel antibacterial. De esa manera cuidamos nuestra salud, pero también quiero que se animen y se cuiden espiritualmente, no dejando de leer la Biblia, no dejando la oración y animando a sus hijos a que estén orando todos los días. Cuando yo les prediqué de Jesús y ustedes entregaron su vida a Cristo, yo les dije que esto era una forma de vida y que esto implicaba que tenían que leer diario la Biblia y tenían que orar diario. Si querían realmente ser buenos cristianos y estar llenos del Señor, entonces hay que hacerlo, y yo les animo desde aquí a que no descuiden la oración y la lectura de la Biblia y reciban estos mensajes que les estoy enviando por este medio, y de esa manera también se estén alimentando espiritualmente. Abran su Biblia en el libro del profeta Oseas, capítulo 10, versículo 1 y 2. En este libro es donde vamos a basar el mensaje de este día, que al final estaremos también tomando la cena del Señor juntos. Así es que también vaya preparando sus cosas, el pan ácimo o el pan y el vino, para que al final tomemos la cena del Señor juntos, recordando lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Muy bien, el tema que les voy a compartir le puse como título: el corazón dividido. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oro a ti para pedirte, Señor, que me unjas con tu Espíritu Santo, y que mientras yo estoy predicando tu palabra, tu Espíritu Santo toque los corazones de aquellos que están oyendo el tema y de aquellos que están mirando el video. Tócalos con tu Espíritu Santo, Señor, porque esto no funcionaría ni serviría de nada si no está tu Espíritu Santo obrando en el corazón de cada uno de tus hijos. Clamo a ti, Señor, suplicándote que pongas en el corazón de cada uno de tus hijos esta palabra, y que esta palabra produzca ese amor que tú esperas que te demos a ti, y que te lo demostremos haciendo las cosas de acuerdo a tu voluntad y no de acuerdo a nuestros deseos. Te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema es el corazón dividido. ¿A ustedes les gustaría que sus hijos fueran obedientes a ustedes y a Dios, y a la vez fueran obedientes al vecino e hicieran lo que el vecino hace? Fumar, tomar, pecar de diferentes formas o participar de la idolatría, etcétera. Y les dijera: a ustedes los amo, papá y mamá, pero también amo a los vecinos. No por eso dejaríamos de amar al hijo o a la hija, pero sería una clara evidencia de que el corazón del hijo o la hija está dividido. El objetivo del tema es no participar de las obras infructuosas de las tinieblas, y entre esas obras infructuosas de las tinieblas están fiestas paganas que no tienen ningún fundamento bíblico. Está el adulterio, está la fornicación, está las borracheras, está la pornografía y está todo tipo de pecados. Esas son las obras infructuosas de las tinieblas. El objetivo de este tema es no participar de ellas y demostrar de esa manera que amamos a Dios por sobre todas las cosas. La Biblia, por medio del profeta Oseas, nos da una clara definición de lo que es tener dividido el corazón, y nos habla del amor de Dios hacia su pueblo y de la infidelidad de su pueblo hacia él. Dice en el capítulo 10, versículo 1 y 2: Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto multiplicó también los altares, conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón, ahora serán hallados culpables. Dios demolerá sus altares y destruirá sus ídolos. En estos versos dice Dios por medio del profeta Oseas que su pueblo es
o fue una frondosa viña. Fue un pueblo que había prosperado mucho. Lo malo de toda esta prosperidad es que daba fruto para sí mismo y no lo hacía para Dios. El pueblo de Israel hacía lo que le gustaba, no lo que le agradaba a Dios. Entre más próspero era, más bellos eran sus altares para sus ídolos. Entre más ricos eran, más templos construían para adorar a sus ídolos. Dice Dios en el verso 2 que estaba dividido su corazón, pues decían que amaban a Dios, pero al mismo tiempo amaban a sus dioses falsos. Por este motivo, dijo Dios, los he hallado culpables y serán castigados. Destruiré sus templos y sus monumentos. Y esto que dice el profeta Oseas en estos 2 versículos me hizo recordar que durante los terremotos que han ocurrido, ya sea en Italia, en Chile, en México y en otros países, muchos de los templos donde adoran ídolos han sido destruidos. Y eso me ha hecho entender que aun quienes adoran ídolos o imágenes dicen amar a Dios, pero a la vez aman a sus ídolos o imágenes, aman sus tradiciones paganas que no tienen ningún fundamento bíblico, que hasta van en contra de lo que Dios enseña a través de su palabra. Eso es lo que nos indica que esas personas, aunque digan amar a Dios, tienen su corazón dividido. No solo la idolatría practicaba el pueblo de Israel en los tiempos del profeta Oseas, también participaban de otro tipo de pecados que indicaban que su corazón estaba dividido, como lo dice la Biblia en este libro del profeta Oseas, en el capítulo 4, versículo 1 y 2, dice: oíd palabra del Señor, hijos de Israel, porque Dios contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Todo este libro del profeta Oseas nos habla de la infidelidad de su pueblo, habla de los pecados que cometían, y no solo era la idolatría, también el adulterio, la fornicación, el robo, la mentira, etcétera, etcétera, etcétera. Evidencias de que tenían sus corazones divididos. Pero también a través de este libro del profeta Oseas, también Dios habla del castigo que Dios les daría por su infidelidad, y una y otra vez se lo repite y repite y repite, como suele suceder también hoy en día en algunos lugares en donde hay quienes, siendo cristianos, hasta cantan o cantamos que amamos a Dios, pero no dejamos algún pecado. Sin embargo, como lo dice el libro de Proverbios capítulo 26, verso 2, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. En otras palabras, el mal o castigo no llegará a nadie si no hay infidelidad o si no está dividido su corazón. Pero si no somos fieles a Dios, llega el mal porque llega. Eso ni dudarlo, a menos que antes de que llegue el mal o el castigo, alguien se arrepienta. Y espero que hoy alguien se arrepienta. No tiene que esperar a que llegue la desgracia, a que sufra las consecuencias de su infidelidad hacia Dios. Yo espero que usted que está escuchando este tema, si ya Dios le ha estado hablando una y otra y otra y otra vez acerca de algo en lo que usted se debe de corregir y no lo hace, mire, Dios le ama tanto, porque Dios es lento para ir en grande misericordia,
pero hoy le está dando oportunidad de que usted prepare su corazón para que al final de esta predicación o de esta enseñanza, usted se arrepienta. Porque así como Dios promete que bendecirá a los obedientes, promete castigar a los desobedientes. Dice en este libro, en su capítulo 4, versos del 6 al 10, dice ahí Dios por medio del profeta: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta, y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán; fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Dios. Esto nos habla también de que tanto sacerdotes, servidores de Dios, como todo el pueblo, tenían un corazón dividido. Practicaban cualquier tipo de pecados, aún teniendo conocimiento de Dios. No me es bonito recordarlo, pero el pueblo de Israel ha sufrido muchísimo. Es más, aquí en la Ciudad de México hay hasta un museo en donde pueden ustedes ver cómo vivían durante ese tiempo de la Segunda Guerra Mundial, cómo los tenían en lugares muy pequeños, sin colchón, sin cobijas, y les daban a comer cualquier cosa durante el día. No me es muy bonito recordarlo, repito, pero el pueblo de Israel ha sufrido mucho, y creo que ha sido por su infidelidad para con Dios. En el siglo anterior, durante la conocida Segunda Guerra Mundial, casi los exterminan los alemanes, y comían, pero no se saciaban, como lo dice el verso 10. Comerán, pero no se saciarán; fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir al Señor. Hay evidencias de que Dios se manifestó de tal manera que permitió que el pueblo de Israel fuera llevado cautivo. En una de esas cautividades fueron llevados cautivos a Babilonia. Y el siglo pasado creemos que Dios no está ignorante de lo que le pasó al pueblo de Israel durante la Segunda Guerra Mundial, en donde casi los exterminan, en donde comían pero no se saciaban, como lo dice aquí a través del profeta Oseas: comerán pero no se saciarán. Yo no sé si tenían chance de tener ahí relaciones sexuales, pero también dice: fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir al Señor. En el capítulo 10, verso 2, dice que estaba dividido su corazón, motivo por el cual son o fueron culpables de juicio o de castigo. Y en el capítulo 4, verso 6 dice: mi pueblo fue destruido o castigado porque le faltó conocimiento. Y yo diría, porque tenían su corazón dividido. Los sacerdotes tenían el deber de enseñar al pueblo de Israel a vivir de acuerdo a la ley, de acuerdo a la palabra, porque en aquel entonces no existía el Nuevo Testamento. Ellos tenían los libros de la ley, y los sacerdotes tenían el deber de enseñar al pueblo de Israel a vivir de acuerdo a los libros de la ley. Y en los libros de la ley está oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, no tendrás dioses ajenos delante de Él.
y lo amarás con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Y eso tenían que enseñar los sacerdotes. Les tenían que decir que ellos tenían que amar a Dios y lo que implicaba amar a Dios, pero no lo hicieron. Los sacerdotes también tenían su corazón dividido. A pesar de que en este libro y otros dice Dios que su pueblo tiene un corazón dividido y de que lo castigará, pero debido al amor hacia ellos y hacia usted y hacia mí, termina diciendo: pero no los destruiré. El amor por ustedes no me permite dejarlos solos y menos destruirlos. Qué grande es el amor del Señor hacia usted y hacia mí. Yo mismo ahorita siento su amor, porque a pesar de que no lo amamos con todo el corazón como Él quiere, Él nos ama tanto que por su puro amor nos está dando chance de que usted y yo nos arrepintamos y le amemos con todo. Pero de verdad no es el amor de juguete, no es un amor religioso, es un amor que surge de un corazón que cree en Él y en su palabra y toma su palabra como su forma de vida. Es grande el amor de Dios para con usted y para conmigo. Y Dios nos está dando chance de que si nuestro corazón está dividido, hoy nos arrepintamos de ello. Vamos a ver qué dice Oseas 11 del 8 al 9. Léalo usted en la pantalla o léalo en una Biblia de traducción actual, como lo voy a hacer yo en esta hora. Dice: israelitas, yo no puedo abandonarlos, no sería capaz de hacerlo. No podría destruirlos como destruía la gente malvada de Abna y Seboim. Mi gran amor por ustedes no me lo permite. Aquí el profeta Oseas nos da a entender que el pueblo de Dios quiso hacer una combinación de hacer lo que le gustaba o lo que deseaban y a la vez agradar a Dios, pero eso no fue, ni es, ni será así, porque Dios se los dijo en aquel entonces y nos los dice hoy a usted y a mí. A Él hay que amarlo con todo el corazón y eso implica vivir de acuerdo a su palabra. Vale la pena. Dios nos ama tanto que envió a Jesús a morir en una cruz para darnos la salvación y la vida eterna y de esa manera mostrar que nos ama más de lo que se imaginan. Por lo cual hoy nos dice Él con justa razón que lo amemos con todo el corazón, como se lo dijo al pueblo de Israel en su tiempo y se lo sigue diciendo. Y esto implica vivir de acuerdo a su palabra. Poco tiempo después de que Dios liberó al pueblo de Israel de los egipcios, les dio los libros conocidos como la Torá o los libros de la ley, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Y usted que me está escuchando, le quiero animar también a que se aprenda los libros de la Biblia, porque es una vergüenza, es patético mirar a gente que decimos ser cristianos y no se saben los libros de la Biblia, que es tan importante. Los primeros 5 libros de la Biblia se les conoce como la Torá, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y precisamente los cursos bíblicos que damos en este lugar, se les enseña precisamente uno de los primeros temas es la Biblia, y se les deja de tarea que al terminar su curso, que dura 3 meses, ya deben de haberse aprendido los libros de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, quiénes los escribieron y en qué idiomas se escribieron. Es muy importante. Cuando Dios liberó al pueblo de Israel de los egipcios, les dio los libros conocidos como la Torá o los libros de la ley.
y en ella estaba y está como la ley, que lo deberían y lo debemos de amar a Él por sobre todas las cosas que pudiéramos desear y querer hacer. En esos libros de la ley está cómo lo deberíamos y lo debemos de amar a Él. ¿A quién Él? Al Dios Todopoderoso, del cual estoy predicando hoy. Porque si yo predico de Dios es porque creo que Él es real y que Él me ha amado de una manera que hasta el día de hoy me ha sostenido en el ministerio y me ha permitido ver su grande amor bendiciendo mi vida, permitiendo que mi familia esté buscándole. Dios es grande, Dios es bueno, Dios es amor, y Él espera que usted y yo le amemos, y le amemos de por vida. Y el amar significa dar tu vida en obediencia a su palabra. El amarle significa vivir de acuerdo a su palabra, pensar de acuerdo a su palabra, mirar de acuerdo a su palabra, hablar de acuerdo a su palabra. Eso es amar al Señor. Qué vergüenza y patético es mirar a tanta gente que dice amar a Dios y hacen todo lo contrario a lo que la Biblia dice. Y participan de pecados y de fiestas paganas que no tienen ningún fundamento bíblico. Toda la ley, repito, nos habla de la forma en cómo debemos de amarlo a Dios. En el quinto libro de la ley, llamado Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo del 4 al 6, les dice y nos dice hoy a usted y a mí. Y les voy a pedir que ahí donde dice Israel, pongan su nombre. Ahí dice, bueno, esto es para que entendamos que esto también nos lo pide Dios a nosotros, a los que hemos sido liberados del poder del pecado y del diablo por medio de la sangre y la fe en nuestro Señor Jesucristo, y para no tener un corazón dividido. Deuteronomio 6 del 4 al 6 dice, oye Israel, ahí donde dice Israel ponga usted, oye Pedro, oye Juan, oye Lupita, oye Juanita, oye Rosita, oye Petrita, oye Patricia, oye Adriana, oye Damaris, oye Abigail, oye Ángeles. Ahí ponga su nombre. Oye Israel. Yo podría poner, oye Santos Franco. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Eso es lo que le pidió Dios al pueblo de Israel. Y eso es lo que le pide Dios a usted y a mí y a todos los que nos decimos ser cristianos. El amar a Dios fue y es el mandamiento más importante. Y después les dijo cómo debieran o podrían amarlo. Cuando les dice y nos dice, y estas palabras están sobre tu corazón. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, antes de hacer algo, aunque les gustara o nos guste, primero estaba y debe de estar la palabra que los deseos del corazón. Primero estaba y debe de estar la palabra que aquello que de pronto deseamos hacer o nos gustaba o nos guste. Si a Dios no le agrada, no lo debemos de hacer. Esa palabra, repito, que dice estas palabras estarán sobre su corazón, quiere decir que todo lo que hagamos lo debemos de hacer conforme a la palabra de Dios y no de acuerdo a nuestros deseos y no de acuerdo a nuestra forma de pensar, no de acuerdo a lo que nosotros queremos o deseamos, sino de acuerdo a lo que Dios dice. Eso es amar al Señor. Repito, la palabra de Dios debió y debe de estar sobre el corazón
Eso quiere decir que antes que los gustos y deseos que tenga cada quien, está el hacer las cosas de acuerdo a su palabra. Si hacemos lo contrario, quiere decir que tenemos un corazón dividido. Si Dios dice que no te embriagues y vas y te embriagas y conoces la palabra y dices amar a Dios, ¿qué estás haciendo? Estás satisfaciendo tus deseos y no estás mostrando el amor hacia Dios que Él está demandándote. Si Dios te está diciendo que no andes mirando a la mujer de tu prójimo para codiciarla en tu corazón y lo haces, ¿qué estás haciendo? Estás mostrando que amas el pecado, pero también amas a Dios, y eso quiere decir que está tu corazón dividido. Cuando Dios te está diciendo que no digas palabras corrompidas y las dices, tú estás mostrando que está tu corazón dividido. Cuando Dios te está diciendo que seas humilde y no lo eres, tu corazón está dividido. Cuando Dios te está diciendo que ayudes al pobre y tienes poder para hacerlo y no lo haces, tu corazón está dividido. El profeta Oseas dice que el pueblo de Israel quiso hacer una combinación de hacer lo que les gustaba o lo que deseaban y a la vez agradar al Señor. Esto no es lo que Dios quiere. Esto es lo que hizo entender al profeta Oseas, que el pueblo de Israel tenía un corazón dividido, y dijo en el capítulo 10, verso 2, está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Dios demolerá sus altares y destruirá sus ídolos. El pueblo de Israel estaba acostumbrado a hacer cosas que les gustaba hacer cuando estuvieron en otras naciones o que aprendieron estando en calidad de esclavos en otras naciones. Y ahora querían seguir haciendo lo que hacían cuando eran esclavos o lo que aprendieron cuando eran esclavos, y a la vez querían agradar al Señor, cuando Dios les había dicho que lo amaran solo a Él, viviendo de acuerdo a su palabra. Eso era y es tener dividido su corazón. Querer hacer las cosas o practicar los pecados que ya dejamos antes, pero a la vez hacer lo que a Dios le agrada. No es así, hermanos. Dios está esperando que le amemos con todo nuestro corazón y no a medias y no mediocremente. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 17, versículo 33, tenemos un claro ejemplo de lo que significa tener un corazón dividido. Porque dice la Biblia que los hombres temían al Señor y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. ¿Qué hacían? Después de haber sido liberados de donde habían sido esclavizados, regresaban y tenían temor a Dios, pero también honraban a sus dioses. Y aquí lo dice, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Por ahí dice una palabra que júntate con sabios, sabio te vuelves, júntate con necios y serás quebrantado. Pues el pueblo de Israel, durante esos tiempos que estuvo esclavizado en esos países, aprendió las costumbres de esas naciones, adorar ídolos y otras costumbres pecaminosas, y luego cuando regresaron de la esclavitud querían seguir practicando esos pecados que aprendieron estando en esos países de esclavos, y querían seguir adorando a los ídolos y a la vez querían alabar y adorar al Señor. Eso es tener un corazón dividido. Temer a Dios y adorar ídolos es y era igual a temer a Dios y amar las fiestas paganas o cualquier pecado o vicio, como lo hacían los hombres mencionados en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 33, que dice que temían a Dios y adoraban a quien creen, a sus ídolos.
hoy en día en México, y hay países muy idolátricos que dicen amar a Dios, pero también tienen un montón de tradiciones y de creencias acerca de adorar y de honrar a los ídolos y a las imágenes. Los hombres mencionados en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, verso 33, repito, que temían a Dios y adoraban a sus dioses, a sus ídolos. El seguir adorando ídolos o satisfacer sus deseos impuros o cometiendo cualquier tipo de pecados o vicios y a la vez adorando a Dios y diciéndole que lo amaban o que lo aman, eso era y es tener un corazón dividido. Eso es abominable aún hasta para los hombres o mujeres. El decir que se ama al esposo o esposa y salir con que tiene otra persona por ahí a la cual también dice amar. Eso es abominable para Dios y hasta para los hombres. A esa forma de ser se le llama tener un corazón dividido y perverso, digo yo. Otra forma de entender lo que significa tener un corazón dividido, lo dijo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 13. Jesús dijo: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En otras palabras, nadie puede decir que ama a Dios, pero también ama a las riquezas, porque va a terminar aborreciendo a uno. Debemos de amar a Dios por sobre todas las cosas, porque Dios no quiere la mitad de nuestro corazón. Él nos pide que le amemos con todo, y eso implica vivir de acuerdo a su palabra. Y su palabra debe o deberá estar por sobre los deseos del corazón y las obras de la carne, y sobre las riquezas o el dinero. Sobre cualquier cosa, nuestro amor hacia Dios debe de estar por sobre cualquier cosa. Servir a Dios o amar a Dios y servir o amar a las riquezas es tener un corazón dividido. Ahora, el tener dinero o riquezas no es malo. Lo malo es amarlas más que a Dios, porque está escrito en la Biblia, en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. En otras palabras, dice que el peor de los males es el amar al dinero, y muchos por amarlo más que a Dios son traspasados de muchos dolores. Y eso significa tener un corazón dividido. Me ha tocado atender a personas ya grandes de edad con problemas de salud severos, y aún gente muy joven con problemas de salud muy severos, y luego ya a mí me preocupa eso y tengo que decirles: oye, no ames el dinero. Yo sé que estás prosperando o que Dios te ha estado bendiciendo muchísimo, pero no te inclines hacia amar tanto al dinero. Ama al que da el dinero, ama al Dios Todopoderoso que es dueño del oro y de la plata. Ámalo a Él, no al dinero. Dios te lo va a seguir dando, pero tú no ames el dinero. Ama a Dios, porque amar a Dios te va a llevar aún hasta tratar bien a tus empleados o a la gente que trabaja contigo. Ama a Dios y Dios te seguirá dando el dinero, porque Dios promete bendecir a los que obedecen. Dios promete bendecir a los que le muestran su amor siendo obedientes a su palabra. Todas las bendiciones vendrán sobre aquel que es obediente, lo dice Deuteronomio 28, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si eres obediente. Entonces, el amar más al dinero que a Dios es tener un corazón dividido. Yo no sé cuántos de los que están viendo y oyendo este mensaje podríamos tener un corazón dividido. Podemos ser muchos o pocos, no lo sé, pero Dios sí. Y a pesar de que tengamos un corazón dividido, y a pesar de que Dios dice que castigará a los que tengan un corazón dividido, le dijo al pueblo de Israel, y hoy le dice a usted:
sea hombre o mujer, adolescente o joven, adulto o papá o mamá o abuelo o abuela. El pueblo de Israel, a pesar de tener un corazón dividido, Dios lo amaba tanto que le dijo lo que también a usted y a mí nos dice hoy por medio del profeta Oseas, capítulo 11, versículo del 8 al 9. Lo voy a repetir, ya lo leí una vez, se los vuelvo a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice: israelitas, yo le puedo decir que podemos decir cristianos, que reconocen hoy que tienen un corazón dividido porque decimos amar a Dios, pero todavía tenemos algunos pecadillos por ahí que practicamos, algunos vicios que tenemos por ahí que practicamos. Dice: israelitas o cristianos que tienen su corazón dividido, yo no puedo abandonarlos, no sería capaz de hacerlo, no podría destruirlos como destruía a la gente malvada de Abna y Seboín. Mi gran amor por ustedes no me lo permite. El gran amor de Dios hacia usted y hacia mí que está escuchando este tema, y hacia aquellos que tienen y que pueden reconocer que su corazón está dividido después de haber escuchado este tema, déjeme decirle que el gran amor de Dios hacia usted es tanto que si usted le dice al Señor perdóname y se corrige, Dios le perdona y le bendice. Y en lugar de castigo y en lugar de sufrir las consecuencias de tener un corazón dividido, va a tener bendición. No sé cuántos de los que nos decimos cristianos tenemos un corazón dividido, pero debido al amor que Dios tiene para con usted y para conmigo, nos da chance. A usted que está viendo y escuchando este tema, Dios es un Dios de chances. Dios te ama. Dios no es un Dios que luego que pecas deja caer su castigo sobre ti de una manera terrible. No, Dios es lento para la ira y grande en misericordia, y esa es una muestra de su amor, porque la misericordia significa dar amor a aquel que no lo merece. Dios es un Dios de chances. Y Dios te está dando chance a ti, hermano, hermana. O Dios te está dando chance a ti que dices amar a Dios, pero amas a los ídolos. Y a lo mejor amas más el dinero que a Dios. Dios te está dando chance de que le pidas perdón. Dios nos da chance de pedir perdón y corregir antes de que suframos las consecuencias de tener un corazón dividido. Yo quiero concluir con lo que dice la Biblia en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, del 15 al 17, para que no tengamos un corazón dividido. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí el apóstol Juan, por el Espíritu Santo, nos dice que no amemos al mundo ni lo que el mundo nos ofrece, que no satisfagamos nuestros deseos de los ojos, que no satisfagamos nuestros deseos de la carne, sino que seamos obedientes a Dios y sometamos nuestros deseos a la voluntad del Espíritu Santo. Dios no quiere que amemos al mundo o lo malo que el mundo nos ofrece, ni participar de ello. No quiere corazones divididos. Él quiere que le amemos solo a Él. Si Él nos ha amado de tal manera que dio a Jesús, si Él nos ha amado y nos ha perdonado nuestros pecados, pues Él está esperando que usted también le ame, porque aún está escrito que Él nos amó primero, pues ahora hay que amarlo a Él. ¿Cómo? Siendo obedientes a su palabra. Antes que
de satisfacer los deseos de mi corazón, antes de satisfacer los deseos de mis ojos, antes de satisfacer los deseos de esta carne, que los deseos de esta carne son pecaminosos, adulterio, fornicación, borracheras, iras, contiendas y etcétera y cosas semejantes, antes de satisfacer esos deseos, tenemos que hacer lo que Dios dice. Por sobre nuestros deseos, primero ponemos en práctica la palabra. Por nuestros deseos, tenemos que obedecer a Dios en todo. Y de esa manera es como podemos demostrar que amamos a Dios. Y de esa manera podemos demostrar que no tenemos corazones divididos. Dios quiere que le amemos solo a Él. Pero por si acaso alguno de nosotros, por ignorancia o por gusto, ha participado de cosas que van en contra de su palabra, déjeme decirle que a pesar de que haya deslealtad hacia Dios de parte de algunos de nosotros, Dios lo ama y nos ama. Solo hay que pedirle perdón. Y como lo dice la Biblia en la carta a los Efesios capítulo 5 versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Repito, las obras infructuosas de las tinieblas son cualquier pecado, cualquier idolatría, participar de cualquier fiesta pagana que no tiene fundamento bíblico. Es que yo te quiero animar ahí donde estás, que le pidas perdón a Dios o que le pidamos perdón a Dios. Cualquier tipo de pecado, cualquier acto carnal, cualquier deseo de tus ojos que tú satisfaces mirando cosas prohibidas, o cualquier deseo de tu carne que tú satisfaces, es pecado. Por cualquier tipo de esos pecados estás demostrando que tu corazón está dividido. Vamos a pedirle perdón a Dios, hermanos y hermanas que están ahí en casa. Y si algún nuevo escuchó este tema y se da cuenta que ama a Dios, pero también está practicando un chorro de pecados, su corazón está dividido y Dios no lo quiere así. Dios quiere que usted lo ame con todo su corazón y Dios lo quiere bendecir. Y si usted es obediente y lo ama, téngalo por seguro que van a venir sobre usted todas las bendiciones que Dios ha prometido a los que le obedecen. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, oramos a ti para darte gracias por tu palabra, por tu presencia, por tu gran amor, por tu gran paciencia, por tu gran misericordia para con los que decimos que te amamos, pero tenemos nuestro corazón dividido y practicamos otras cosas que a ti te desagradan. Dios, perdóname a mí, perdona a todos aquellos que hemos demostrado que nuestro corazón está dividido. Perdónanos, Señor, porque no te hemos amado como tú quieres que te amemos. No te hemos amado, Señor. A pesar de que nos esforzamos con todo, fallamos en el amor hacia ti. Cuando no ayudamos a la gente, cuando no ayudamos a los necesitados, cuando no le predicamos a los perdidos. Señor, te fallamos. En algo te fallamos y eso revela que nuestro corazón está dividido. Y no queremos tener un corazón dividido. Señor, tú nos has amado de una manera extraordinaria, de una manera maravillosa, dándonos el perdón de nuestros pecados, dándonos como regalo la salvación de nuestra alma, dándonos dones de tu Espíritu Santo, permitiéndonos ver milagros y maravillas hasta el día de hoy. Estamos impresionados por lo que tú nos has mostrado. Y a pesar de ello, después de escuchar la palabra y de recibir este tema, nos damos cuenta que el corazón está dividido. Perdónanos, Señor, perdónanos en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Y hoy que vamos a tomar la cena juntos, Señor, quiero pedirte perdón junto con mi esposa que me acompaña en este lugar. Señor, te pedimos perdón por nuestras faltas, te pedimos perdón, Señor, por la falta de amor que hemos mostrado hacia algún miembro de la iglesia, o por la falta de amor que hemos mostrado hacia alguna persona que ha buscado la ayuda o la consejería o la administración. Te pedimos perdón porque a lo mejor no hemos atendido hoy como debiéramos de atender a la iglesia
que está en sus casas, Señor. Pero hemos clamado a ti, clamamos a ti, porque tú bendigas a cada uno de los que han recibido tu palabra, que tú bendigas sus vidas, Señor, que tú te manifiestes, Dios Todopoderoso, y pongas tu mano sobre aquellos que están enfermos y los sanes. Clamamos a ti que pongas tu mano poderosa sobre aquellos que necesitan liberación y libérales, Señor. Clamamos a ti por aquellos que necesitan restaurar sus vidas, sus matrimonios, y te pedimos que les restaures. Ten misericordia de ellos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Perdónanos, Señor, porque nuestro corazón está dividido. Aquí está mi esposa, Señor, y también ella va a levantar su voz delante de ti junto conmigo, como lo he hecho. Ella podrá hacerlo también, Señor. Te damos gracias en esta hora por la bendición que nos das de poder participar hoy de este memorial llamado la Cena del Señor, que consiste en tomar un pedazo de pan sin levadura que simboliza tu cuerpo que fue crucificado en la cruz en propiciación por nuestros pecados, y el vino, el fruto de la vid, que simboliza la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Y hoy vamos a participar de estos dos elementos que tienen un significado poderoso, un significado que nos hace recordar el sacrificio que hizo Jesús por nosotros y el objetivo de ese sacrificio: salvarnos y librarnos del poder del pecado y del diablo. Y hoy hoy somos libres del poder del pecado y del diablo, y somos libres de ir a parar al infierno por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el cual recordamos hoy participando del pan y del vino o del fruto de la vid. Gracias por ello, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues prepárense, hermanos, ahí en casa para tomar la cena, y vamos a participar de ello. Permítanme. Aleluya, Señor, gloria a tu nombre. Alabado sea tu nombre, Señor. Te glorifico, Señor. Es hermoso, Señor, para mí el poder participar de la cena, de este memorial, como debe de ser hermoso para todos aquellos que están bautizados en agua y que van a poder participar en este día de este memorial. Es hermoso, Señor, es hermoso. Nos quebranta nuestro corazón de gratitud, porque nos damos cuenta, después de tantos años de conocer tu palabra y estar en tu camino y de participar de este memorial, hoy en día, Señor, lo valoramos más que nunca y te damos gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén. Sí, Señor, en esta hora nos acercamos a ti, y ciertamente yo me uno a la oración de mi esposo, y en esta hora, Padre, yo te pido perdón, porque delante de ti todas las cosas están descubiertas. Tú conoces todas las cosas hasta lo más profundo de nuestro corazón. A ti no podemos mentirte, a ti no podemos engañarte. Y Señor, tú sabes que hemos pecado contra ti, hemos pecado contra nuestro prójimo, contra nuestros hermanos. Y Señor, en esta hora te suplicamos que tú tengas misericordia de nosotros y nos perdones, Señor, y te rogamos que tú sigas completando esa buena obra que has comenzado en nuestras vidas, y que nosotros podamos rendir toda nuestra vida a ti, Señor, que podamos hacer todas aquellas cosas que hemos descuidado, todas aquellas cosas que tú quieres que hagamos y que no hemos hecho. Perdónanos, Señor. Estamos aquí reconociendo cuán grande es tu amor,
porque tú nos lo has manifestado para cada uno de nosotros, y permite que de esa misma manera nosotros podamos amarte a ti y podamos manifestarlo amando a tu iglesia, amando a tu cuerpo, Señor, cada uno de nuestros hermanos y de nuestras hermanas. Gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, por tu bondad, Señor. Gracias por tu perdón, porque tú eres fiel aun cuando nosotros seamos infieles. Te bendecimos en esta hora y aún te damos gracias porque tú nos permites el participar de tu cena, Señor, porque tú eres fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y nosotros te pedimos perdón, Señor. Y gracias porque tú has provisto estos elementos para que podamos tener esa comunión contigo a través de participar de tu cena. Gracias, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, apoyándonos en lo que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corinto, hablando acerca de la cena del Señor, él dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a participar del pan, pero les quiero animar a que antes de que participe del pan, si usted tiene que pedirle perdón a alguien, hágalo antes de tomarlo. Póngase a cuentas con alguien si es necesario. Si no es necesario, adelante, vamos a tomarlo, comamos el pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebireis en memoria de mí. Bebamos la copa. Después de tomar la cena, les animo a que cierren sus ojos ahí, le den gracias y oren para que esa bendición que usted tiene de tener la salvación y la vida eterna y de poder participar de este memorial, también lo tengan todos los mexicanos. Ore por México, haga una oración por México, haga una oración por los perdidos, haga una oración por sus familiares que no conocen de la palabra y pida que Dios tenga misericordia de ellos. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, oramos a ti para pedirte que tengas misericordia de México y salva a los pecadores de México, Señor. Libra a México del poder del pecado, libra a México de esta plaga llamada COVID-19 y salva, Señor, salva a todos aquellos que se están contagiando y convierte esta plaga en una bendición que ha de servir para que lleguen a salvación a aquellos que no querían nada de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues que el Señor les bendiga, la paz de Dios con ustedes. Amén.